Estimados oyentes, sean bienvenidos a este capítulo especial de nuestro podcast dedicado a la cultura de la paz. Somos el equipo IMA, representando la Facultad Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Soy su representadora, Génesis Ailín Cruz Flores, acompañada de nuestros miembros honorables, Jiménez Shanambi Barrientos Mendivil, Julio César Chávez Ramos, Yair Alejandro Chávez Alemán, Farid Alexander, Tirador de la Rosa, David Baltasar Zamora y David Jaciel Martínez López. Miembros que investigarán acerca de esta problemática tan polémica y posturas principales acerca de su resolución, al caso real de los resultados de votación de este 2024 y la violencia por fraude político. Dicho esto, disfruten de la comodidad de su entorno y de este capítulo dedicado exclusivamente a la paz, en específico de uno de nuestros vecinos de Latinoamérica más cercanos en la zona sudamericana, Venezuela. El día de hoy nos adentraremos en un análisis profundo y crítico sobre un acontecimiento reciente que ha marcado un antes y después en la historia venezolana, un país que ha sido testigo de innumerables desafíos en su camino hacia la democracia y el respeto por los derechos humanos. Este 2024, Venezuela fue escenario de uno de los episodios más alarmantes de abuso de poder y violación de los derechos fundamentales que el país haya conocido. Este capítulo se centrará en los eventos que evidenciaron el colapso institucional, donde la corrupción desenfrenada no solo erosionó la confianza pública, sino que también resultó en una gran violación de los derechos y la paz de una comunidad entera, desde sus infantes, sus ancianos, sus estudiantes, etc. Hablaremos de esto como el poder que fue utilizado para silenciar voces disidentes, manipular procesos electorales y socavar el derecho más básico de una sociedad libre, el derecho al voto y voz. Este caso no solo ha sido un reflejo de una crisis de legitimidad, sino que también es un ataque directo contra los principios de justicia y equidad que deben prevalecer en cualquier Estado de Derecho, tanto social como mundialmente se ha declarado. A través de un enfoque riguroso y detallado, exploraremos las implicaciones de estos actos de abuso en la vida cotidiana de los civiles, cómo fue afectada la paz social y sus repercusiones en el panorama internacional de los derechos humanos. Nuestro objetivo ha sido ofrecer una visión integral de cómo la corrupción y descomposición institucional pueden llevar a una sociedad al borde del colapso y cómo esto nos ha llevado a buscar soluciones arduamente a estas problemáticas tan agraviadas, cuyo fin es cesar aquella violación a la paz y derechos humanos de sus habitantes, desde las huelgas, las comunas, la violencia desenfrenada sin ningún motivo, el abuso de poder, el desbalance económico, social, cultural y su gran impacto a generaciones futuras, por lo que se brindarán soluciones preventivas a esta problemática que ha envuelto a Venezuela y afectado a su sociedad a lo largo del plazo corto e inmediato, en base a la recopilación profesional e investigación ardua por diferentes medios que nos garantizan a nuestros investigadores una resolución pacífica, por lo que son totalmente bienvenidos a quedarse en esta sesión tan especial y dedicada. Los venezolanos continúan sufriendo represión y las consecuencias de la crisis humanitaria. Hay más de 270 presos políticos, cerca de 19 millones de personas requieren ayuda humanitaria al no poder acceder a atención en salud y nutrición adecuada. Más de 7.7 millones de venezolanos han huido del país, generando una de las mayores crisis migratorias del mundo. El pasado 28 de julio del 2024 comenzaron las elecciones presidenciales con el fin de elegir al presidente para un mandato constitucional de 6 años. Estas elecciones tuvieron un gran impacto ya que no fueron ni libres ni justas. Se produjeron en un contexto en el que el gobierno de Maduro controla todos los poderes del Estado y reprime la oposición política. Durante el periodo de elecciones, llamado registro electoral, la jornada presentó retrasos importantes para los electores, y en el exterior se solicitaron requisitos muy restrictivos que estos no estaban contemplados en la normativa electoral. De los aproximadamente 5.5 millones de venezolanos en el extranjero que estarían habilitados para votar, solo 69.211 electores pudieron inscribirse o actualizar sus datos en embajadas del exterior. La jornada se realizó con aparente normalidad, siendo una excepción a un ataque de motorizados en Maturín en el que fue herida de bala una mujer de la tercera edad. Después del cierre de las mesas electorales, la oposición denunció que en varios centros de votación habían detenido la actualización de las actas y que los testigos estaban obligados a retirarse. Siguiendo con la explicación, tras los comicios en los que el Consejo Nacional Electoral declaró ganador a Maduro, se descubrió que no hubo ningún resultado habitable y confiable. Esto llevó a Márquez y Barreto, dos políticos en contra de Maduro, a cuestionar de forma pública a las autoridades electorales y al Tribunal de Justicia. Barreto, además de periodista, es doctor en ciencias sociales, por lo que alertó en una entrevista con la BBC Mundo la gravedad actual de la crisis, en la que solicitó al gobierno y a la oposición a negociar.
Lo que cuenta Barreto es que desde el gobierno de Chávez se venían viendo muchas críticas hacia el propio gobierno, lo cual pudimos ver. Y tras haber lanzado la reforma constitucional, estos políticos se vieron en total desacuerdo con el gobierno. Sin embargo, lamentablemente, tras haber sufrido una enfermedad, Chávez tuvo un testamento político en el que solicitaba que se acompañara la candidatura de Maduro, cosa que a duras penas se pudo cumplir. Esperando que Maduro, gracias a su experiencia, logre un gobierno más flexible y democrático, mediante las reformas que Chávez en su momento no implementó, mejoró la situación del país y del gobierno, lo cual no fue capaz de hacer, e incluso empeoró la situación del país. Maduro como tal ha logrado mantenerse en el poder gracias al adoctrinamiento del pueblo y a las persecuciones políticas contra sus opositores. Ejemplos de la dictadura de Maduro fueron las protestas del 2017, que tras haber instalado una asamblea oficialista constituyente para neutralizar el Congreso y la Fiscalía General que acompañó a Chávez por años, Maduro usó la armada militar para reprimir a la protesta, lo que dejó a centenares de muertos, miles de heridos y varias decenas de detenidos por todo el país. Esto llevó a la Corte Penal Internacional a abrir una investigación preliminar en Venezuela en el año 2018. Recientemente, durante toda la campaña electoral, Maduro planteó esta elección como una encrucijada entre la paz o la guerra y advirtió que un triunfo de la oposición podría llevar a un baño de sangre, a sus propias palabras. Continuando con el tema, yo les comentaré sobre los puntos que fue lo que se vivió por el derecho al voto y por la impunidad por los abusos. Podemos ver que Venezuela avanzó poco o nada en esta ejecución de las recomendaciones formuladas por la misma misión de la Unión Europea. Podemos ver que observaron las elecciones de noviembre del 2021 en prevención de las elecciones presidenciales para este 2024. A finales de junio, la Contraloría General de la República añadió a su lista de sanciones electorales una inhabilitación de 15 años a la candidata opositora María Corina Machado. Por otro lado, el Tribunal Supremo de Justicia continuó imponiendo dirigentes a los partidos de la oposición. También, en agosto, impuso una junta directiva con el partido. Por otro lado, el 17 de octubre, el gobierno y la oposición, en el marco de las negociaciones, acordaron respetar el derecho de los partidos políticos para elegir los candidatos presidenciales y así celebrar las elecciones presidenciales en el segundo semestre de este 2024. Por otro lado, en la impunidad por los abusos del poder, dejó de funcionar como rama independiente por los problemas que hubo en el 2004. Desde ahí no se han adoptado medidas de justicia genuinas por crímenes perpetrados con el conocimiento o la adquiescencia de autoridades de alto nivel. Dando seguimiento al tema, comentaré acerca de la impunidad por los abusos cometidos por las autoridades en Venezuela. Para entender la magnitud del problema, debemos retroceder al 2004, cuando el sistema judicial venezolano empezó a perder su independencia. Desde ese año, el Poder Judicial ha estado bajo un control creciente del Ejecutivo, debilitando su capacidad para actuar de manera justa y equitativa. Este deterioro en la independencia del Poder Judicial ha dado lugar a una falta sistemática de rendición de cuentas y a la ausencia de justicia real para los crímenes cometidos, incluso aquellos con la complicidad de altos funcionarios. A principios de junio, la Corte Penal Internacional, la CPI, determinó que los tribunales venezolanos no estaban realizando investigaciones adecuadas sobre posibles crímenes contra la humanidad. Como resultado, la CPI decidió reanudar su propia investigación, reflejando la creciente preocupación internacional sobre la capacidad del sistema venezolano para abordar las violaciones de derechos humanos. En respuesta, Venezuela está apelando esta decisión, complicando aún más el panorama de justicia en el país. En julio, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la OACNUDH, denunció retrasos significativos en la investigación de muertes ocurridas durante las protestas del 2014, 2017 y 2019. Aunque se habían documentado 101 muertes en el contexto de operaciones de seguridad, solo 8 casos han llegado a juicio hasta la fecha. En este retraso no solo se demuestra la falta de progreso, sino también un patrón de desatención por parte del sistema judicial frente a las demandas de justicia. Y en septiembre, la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, establecida para investigar violaciones de derechos humanos en Venezuela, encontró evidencia de que en lugar de desmantelar las estructuras responsables de los abusos, las autoridades venezolanas han promovido a los individuos implicados. Esta constatación pone de manifiesto una perversión del sistema donde los perpetradores no solo evitan la justicia, sino que también son recompensados. Ante todo esto, es coherente preguntarse cómo afecta a los ciudadanos de Venezuela. Según datos de Venezuela, desde marzo de 2020 hasta marzo del 2022, el 66% de la población de Venezuela requería de ayuda humanitaria. Eso son 2/3 de la población.
2/3 que agotaron sus recursos y vive en situaciones precarias por el mal funcionamiento del gobierno. Evidentemente, esto implica que los centros e instituciones donde se dan los servicios públicos están deteriorados o son directamente insuficientes para cumplir su función. Sin ir muy lejos, el 26% de los niños de entre 0 y 17 años no van a la escuela. Por eso, desde el 2014, 7.7 millones de venezolanos abandonaron el país, muchos de ellos a través del peligroso Tapón de Darién, una selva, un sitio salvaje, lleno de animales y peligro en cada esquina, que para ellos era preferible a la violencia de las bandas criminales o de las propias fuerzas de seguridad pública. Y ya en Estados Unidos, en busca de nuevas oportunidades de vida, reanudan la deportación de estas pobres personas a Venezuela, donde aumentaron las restricciones al espacio cívico, lo que significa que ya no puedes reunirte con tus amigos o familiares y restringieron a los sindicatos. El 1 de agosto, 6 dirigentes sindicales que habían protestado por los derechos laborales y salarios justos fueron condenados a 16 años de prisión, acusados de conspiración y asociación ilícita. Por si no fuera poco, las autoridades han hostigado y reprimido a medios de comunicación, clausurando medios disidentes. A gente como nosotros que estamos haciendo este podcast. Es decir, si ahora mismo estuviéramos en Venezuela, nos estarían silenciando, ya sea con multas, denuncias, acusaciones de asociación ilícita, conspiración, de todo, con tal de callarnos y evitar que digamos cosas que de todas formas todo el mundo sabe. En septiembre, la organización de la sociedad civil Espacio Público denunció 261 violaciones de la libertad de expresión en 2023. Ya para concluir este caso, la crisis en Venezuela sigue siendo una de las más graves del mundo, afectando todos los aspectos de vida cotidiana de sus ciudadanos, desde elecciones manipuladas hasta la represión de la oposición y la persecución de sindicatos y medios de comunicación. El gobierno ha consolidado un poder que solo agrava la situación. Millones de venezolanos huyen del país, afectando riesgos enormes para buscar una vida mejor, mientras que quienes se quedan sufren la falta de accesos a servicios y una economía devastada. La realidad es que, sin cambio profundo al sistema, la población seguirá atrapada en una espiral de represión y crisis humanitaria.